Babilonia significa confusión. Finalmente el hombre, con sus pensamientos, logró dar inicio a la cultura del anticristo. Hace 2800 años nació un pensamiento nuevo en Occidente. Dos filósofos griegos inauguran la teología. Podría decirse que es la madre de la filosofía, misma que se desarrolló a través de los milenios, cuarto, tercero y segundo, por medio de pequeños tratados de escritores mitológicos, en los cuales se adora a seres producto del imaginario. Entre tanto que Yahweh se daba a conocer a la humanidad de manera real, verdadera, debido a la humanidad, debido a su naturaleza y a su debilidad de ánimo, tiene la tendencia a seguir su imaginario y se aleja de la verdad. Prefiere lo terrenal a lo celestial. La efímera realidad le induce, lo seduce como aquello que es válido, sustentable, sólido. Y así entonces su alma muerta allí en ese cuerpo viviente es dominada. Y el humano se comporta como un simple homínido. Así que no se comprende que la verdad de procedencia celestial, roca sólida, indestructible. Para el natural esto es locura, entender que algo celestial, invisible puede hacerlo. Prefiero los fetiches o aquello que vino mucho después, los dioses producto de su imaginario, los ídolos producto de su imaginario. Por ello la teología, comandada, huida por el catolicismo, tiene muchos adeptos. Son muchos los naturales que se confirman con la realidad de la naturaleza, que se apoyan, que se consolidan con esa realidad de la naturaleza, pues es lo más afín a lo que son ellos, naturales, no celestiales. En tanto que los celestiales, relativamente pocos, deben enfrentar un ambiente hostil, contrario a sus apegos de aquello que no se ve, pero que ciertamente es con lo cual está todo hecho. Es fácil diferenciar la doctrina de la cual se alimentan todas las corrientes católicas de la doctrina del anticristo, contrarias a la verdadera doctrina de salvación y vivificación. Las palabras, el fruto de cada individuo permite observar la diferencia. La enseñanza de Yahweh frente a la teología católica tiene muchas divergencias. Veamos. Los teólogos hablan de fe, amor, Dios, Señor. Su nombre es Padre, sus cualidades de Trinidad frente al creer, al dar, al Todopoderoso, al Soberano. Su nombre es Yahweh y es único. Entre otra multitud de discrepancias. Porque son muchas las discrepancias entre lo natural y lo celestial. Pero vuelvo y repito, el natural se aferra mucho a las ideas de la teología. Le es más fácil comprender, según aspectos físicos, las ideas mitológicas, místicas, de fetiches.
El natural es lejano a la sabiduría, es lejano a la sensatez, a la inteligencia. Por otra parte, el catolicismo se ciñe a la escritura y cancela la posibilidad de oír a Yahweh. Como bien decía Yahweh en las mismas escrituras de estos teólogos, está escrito que los ídolos de ellos tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen. Pero Yahweh nos habla por su Ruaj. Así que para los naturales, ideas como solo escritura pululan por los escenarios religiosos. Pero se olvidan que está escrito a la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio. Toda la palabra de Yahweh, toda esa Torah y la Tanaj, aún los escritos recientes del Evangelio, que aunque fueron escritos en griego, fueron enseñados por hebreos, lo cual trae grandes errores de traducción. No olviden que el testimonio de Yahshua Mashiach es el espíritu de profecía. Yahweh siempre hablará, es el mismo de ayer y hoy por los siglos, y hablará y guiará y nos enseñará. Él es quien aboga por nosotros. Yahweh pastorea su rebaño. Pero hay una gran realidad, tanto celestial como natural. Y esa realidad natural es que 2/3 partes de la tierra no están destinadas a comprender lo celestial, por lo cual deben haber pastores, directores, que les enseñen ideas como la moral y cosas semejantes para conducir y gobernar a estos pueblos, a efectos que no entren en procesos anárquicos, mas aún así a eso llegan a momentos extremos de anarquía absoluta, porque el natural no puede controlar la naturaleza. Es solamente el celestial quien puede gobernar. Y mientras el mundo esté gobernado por naturales, con dificultad el mundo subsistirá. Así que no estamos hablando de fe, estamos hablando de creer. No estamos hablando de amor, estamos hablando del dar, del departir, del compartir. Estamos hablando del Todopoderoso, no de Dios Deus Eus. Estamos hablando del soberano Yeshua o de Yahweh, el Todopoderoso. De ninguna manera del Señor Baal, que eso significa Señor Baal. Recuerden, su nombre es Yahweh. Nunca fue escrito realmente Señor. Así que eso que está escrito en las Biblias de los teólogos y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, eso es mentira. Porque si ustedes se remiten a la fuente, al Salmo, de donde se extraen estas palabras, claramente dice, en el nombre de Yahweh, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh. De ninguna manera Señor Baal, de ninguna manera. Su nombre es Yahweh, el que invocar el nombre de Yahweh. Y bien está escrito, Shema Yashurun
Yahweh Kol Yahol, Yahweh Had. Yahweh es único, no es una trinidad. Hay un bendito Padre Celestial y un Hijo. Y el Ruach HaKodesh es el mismo Yahweh, el bendito Padre Celestial, que ha venido a abogar por nosotros. Yahweh es el Ruach, y los que le adoran en el Ruach de verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué los naturales prefieren solo escritura? Porque no pueden oír a Yahweh, no les fue dado. Yahweh ha escogido un puñado de personas para este plan, de vivificar las almas. No son todas las personas, es un puñado. Bien está escrito que 2/3 partes de la tierra serán desechadas, serán apartadas, serán quitadas, y 1/3 parte será tomada y probada, forjada por Yahweh. Bien está escrito, porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. Así que velen en la verdadera doctrina, en la verdadera enseñanza. Para tal efecto, deben escudriñar las Escrituras, no leerlas. Hay que escudriñar, hay que verificar lo que realmente allí está escrito. Hay que ir a la etimología, a la epistemología de las palabras, al contexto, tanto histórico como cultural, para entender qué se estaba escribiendo en ese momento realmente. Bien decía Yahweh, la pluma mentirosa del escriba, o como está escrito en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, 2 cuartillos de trigo por un denario y 6 cuartillos de cebada por un denario, mas no dañes el aceite y el vino. Esta frase no la entiende un natural, solamente la entienden los celestiales, los que están buscando a Yahweh de sincero corazón. Hoy se habla de ministerios y entonces se transgrede otra vez contra la Escritura, porque cuando se dice que se es ministro, no significa que sea el ente, es uno de los elementos que ministra, mas no es el ente. Yahweh es el pastor, Yahweh pastorea la iglesia. Nosotros, sus administradores, sus ministros, no somos los pastores. Somos quienes administramos ese ministerio de pastores, mas no somos pastores. Yahweh es nuestro pastor. ¿Acaso un ministro de justicia dice que él es la justicia? ¿Entienden lo que digo? Así lo vemos con los dones. Los dones son dados por Yahweh. Yahweh revela a quien quiera y usa a quien quiera. Así que no es incluso por que la persona lo merezca, porque es bondad inmerecida. Yahweh simplemente ha escogido un puñado de almas a las cuales ha decidido vivificar, dentro de las cuales la primera alma, el primer alma vivificante es Yahshua Mashiach, el primogénito de todos los hermanos. Es característico no mencionar el nombre de Yahweh. Lo han cambiado por Jehová o Jehová. O simplemente, como escriben en las Biblias manejadas por los teólogos católicos, quitaron el nombre de Yahweh y colocaron Dios y Señor, para evitar mencionar el nombre de Yahweh. Y algunos de sus predicadores dicen que el nombre de ese Dios o de ese Señor es Padre. Tantas situaciones que crean estos demonios, estos que se atreven a ir contra la verdad, adversarios perfectos
al servicio del mal, destructores que no quieren la vida, pretenden engañar para llenar sus vientres y sus egos. Si alguien realmente entiende los asuntos de su alma, procure escudriñar las Escrituras y procure ser enseñado y guiado por Yahweh. Yahweh nos enseña, nos guía. Bien, decía Juan, y el Ruach que habéis recibido, el aliento de Yahweh, os guiará, os enseña. Como Yeshua mismo lo dijo, cuando venga el Ruach de verdad, os guiará a toda verdad. Como lo dijo a los apóstoles, esperad la promesa del Padre en Jerusalén. Y estando allí unánimes juntos, recibieron la unción, el Ruach HaKodesh. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, como 120, y hablaban en las lenguas de todos los que estaban allí sentados. Y todo transeúnte se admiraba, porque allí habían de todas las naciones, y no se explicaban cómo podían estos de Jerusalén, nativos de tal lugar, hablar en las lenguas de ellos. Se cumplió entonces la palabra dada por Yahweh: en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Regalo que ha quedado para la asamblea que dio lugar Yeshua Mashiach allí, con las palabras que dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi asamblea, sobre la revelación dada por Yahweh. Pero el natural no entiende estas cosas. El natural entiende las cosas conforme a naturaleza y todo lo materializa. Y lo que materializa lo mitifica, creando multitud de dioses. Y al único todopoderoso Yahweh lo convierte en un todopoderoso trino. En un todopoderoso no, en un Dios. Dios Deus Eos, trino. Y así vemos tantas contradicciones producto de la mente, de la filosofía, del judaizar, porque aún hasta el judaísmo afectó la escritura. No solamente fue la filosofía, también fue el judaísmo, con pensamientos, como decía Yeshua HaMashiach, aquellos que servían a Roma y no a la verdad, a Yahweh. Ponéis pesadas cargas que vosotros mismos no queréis cumplir. Imponían una tras otra ley oral al pueblo, según sus pensamientos, según sus ideas, según su perverso corazón. Eso, pensamiento de hombres como el judaizar y la teología, se convirtieron en las líneas de batalla del anticristo. Y hoy tenemos muchos anticristos. Si en el tiempo de Juan tenían muchos anticristos, antes de la segunda venida del Mashiach, hoy, en tercera vigilia, estamos colmados, saturados de engaño por estas personas, por estas corrientes filosóficas, producto del pensamiento de hombres como la teología y el judaísmo. Líbreme, Yahweh, de toda idea filosófica, y siempre guíame, tu Padre bueno, con tu verdad. Amén.